Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este jueves conocimos la decisión del Banco Central de Chile al término de su reunión de política monetaria, donde tal como esperaban los analistas, recortó nuevamente la tasa de política monetaria. Para ahondar en este y otros temas, estamos junto a Gonzalo Sangüesa, director socio de Consult. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, los analistas del mercado, ¿cierto?, habían anticipado que habría un recorte en la tasa de política monetaria, mientras que el grupo de política monetaria había recomendado mantenerla en un 3,5%. ¿Ustedes creen que habrá nuevos recortes de la tasa? A ver, nosotros analizamos en la reunión del grupo de política monetaria, que lo que busca no es proyectar lo que va a hacer el Banco Central, sino que la recomendación es que los riesgos inflacionarios se han exacerbado los últimos meses. Tuvimos al principio de año 5 meses en que la inflación fue mayor a la esperada y se fue la inflación en 12 meses sobre el 4%. Sí. Después tuvimos un mes de baja inflación y lo que vimos en la última inflación de agosto es que de nuevo la inflación fue mayor a la esperada, el mercado esperaba 0,1, la inflación fue 0,3. Los salarios nominales subieron sobre el 7%, por lo tanto hay una enorme presión de costos por el lado del mercado laboral sobre la inflación. Y en ese contexto lo que uno le parecía más prudente era no bajar la tasa de interés. ¿Qué pasa hacia adelante? Va a depender de cómo evoluciona la economía. Exacto. La gran hipótesis que hay que probar acá y que también es la discusión que está en el Consejo del Banco Central hoy día es cuántas son las holguras de capacidad, cuánto es la diferencia entre lo máximo que podemos producir y lo que estamos produciendo. Si esa holgura es muy grande, las presiones inflacionarias deberían ceder en el mediano plazo. Si esas holguras son más pequeñas, entonces no van a ceder con tanta fuerza. Y hoy día no hay evidencia de que esas holguras sean tan grandes, porque si fueran tan grandes, entonces no tendríamos los salarios subiendo, no tendríamos los precios subiendo. Hoy día todos los indicadores de inflación, si uno le saca la energía, le saca los alimentos, le saca los precios regulados, o sea, le sacamos todo lo que es volátil, lo que depende de otros factores, todos están sobre el máximo que se ha propuesto el Banco Central, que es 4%. Por lo tanto, el escenario más recomendable nuestro era mantenerla en un 3,5 en esta oportunidad. Y si las condiciones se mantienen, lo más probable es que no hay espacio para seguirla bajando. Entonces ahora el Banco Central bajó a 3,25. Efectivamente, en el último IPOM, que lo había presentado recién la semana pasada, había sido muy explícito el Banco Central de que iba a bajar la tasa de interés y que la iba a seguir bajando. O sea, que llegaría a un 3% probablemente este año. Incluso como uno lee el informe, incluso hablaba entre 2 y 3, ¿no es cierto?, baja. Y nosotros pensamos que eso es un escenario de mucho riesgo para la economía chilena, porque si se nos desanclan las expectativas inflacionarias, o sea, si el mercado pierde la confianza en que el Banco Central está preocupado de la inflación y cree que está preocupado de otros factores, las tasas de interés nominales pueden empezar a subir, porque las sube el mercado, y eso es más riesgoso para la economía. Gonzalo, ¿qué debiésemos esperar para el IPC del mes de septiembre? Mala noticia, porque cuando partieron las proyecciones hace 2 meses atrás del IPC de septiembre, estábamos proyectando 0,4. Hoy día el mercado está en 0,6 y probablemente vamos a llegar a 0,7. Entonces septiembre de nuevo va a ser un mes de alta inflación, siempre más alto que el resto del año porque por estacionalidad, pero está siendo mucho más alto y más de lo que estábamos proyectados un par de meses atrás. Entonces no estamos teniendo buenas noticias respecto a la inflación. Por eso creo que la jugada del Banco Central de bajar la tasa de interés a 3,25 le coloca un riesgo adicional a la economía chilena. ¿Y expectativas para la inflación del año 2014? Del año 2014 la inflación va a estar en torno a 4,5%. ¿No es cierto? Recordemos que la meta del Banco Central es 3%. Exacto. Y se mueve en un rango máximo entre 2 y 4. Entonces ya estamos terminando sobre ese límite máximo, porque vamos a estar en 4,5%. Y para el próximo año todavía la expectativa a 12 meses están bajo 3%, pero se han ido acercando rápidamente a 3%. Entonces, en la medida que el Banco Central sigue estimulando la economía a través de baja tasa de interés, tiene un riesgo de que por segundo año consecutivo no logre su meta inflacionaria. Gonzalo, ¿qué herramientas le van quedando al Banco Central para impulsar el crecimiento económico en nuestro país? A ver, lo que ocurre es que el shock vino del año pasado, a principios del año pasado, con, ¿no es cierto?, la reducción de la inversión minera en Chile y el resto del mundo. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, fue siendo más fuerte, tomó mucha fuerza el cuarto trimestre del año pasado y eso está teniendo impacto hoy día en el resto de la economía. El Banco Central empezó a bajar la tasa de interés a fines del año pasado. La tasa de interés toma tiempo en impactar la economía. Exacto, alrededor de 6 meses, ¿no? El efecto máximo es a los 12 meses. Un año. Entonces recién estamos viendo los primeros efectos de esa reducción de tasa de interés. Por otro lado, el gobierno ha sido muy explícito de que va a ser un paquete fiscal muy expansivo el próximo año. Entonces lo que estamos viendo es que la economía tiene bajas tasas de interés,
va a tener una política fiscal expansiva. Exacto. Y por lo tanto hay que darle tiempo a estas políticas de estabilización que hagan su trabajo, porque solo la economía con esos impulsos va a recuperar su crecimiento. Entonces yo creo que el Banco Central por ahora tiene que quedarse fuera del mercado, ¿no es cierto?, no seguir bajando tasas de interés y esperar que el instrumento que utilizó, que es bajar la tasa, haga su trabajo. O sea, ahora el gobierno es el que tiene que tener un papel más activo para reactivar la economía. A ver, el gobierno tiene varios frentes abiertos respecto al tema económico. Lo primero es la política de estabilización fiscal, que ha anunciado que va a ser un aumento del gasto el próximo año significativo. Pero lo segundo, tiene que resolver problemas que son los cuellos de botella de la economía chilena, lo que llamamos, lo que afecta al producto, el crecimiento a largo plazo. Y un ejemplo, el tema eléctrico, ¿no es cierto? Tiene que actuar con fuerza en eso y resolver el tema eléctrico. Eso nos va a dar potencial. Y lo tercero, tiene que influir sobre las expectativas de los empresarios y los consumidores. Las expectativas de los empresarios y los consumidores están muy bajas, vienen bajando de nuevo desde el principio del año pasado con mucha fuerza, y hoy día lo que nos indica, ¿no es cierto?, es que el panorama que ellos ven es muy negativo hacia adelante. Una parte de esa desaceleración o de esas peores expectativas tuvo que ver con la incertidumbre regulatoria. Yo creo que la aprobación de la reforma tributaria sin duda despeja un tema y eso debería dar un impulso. Y ahora hay que controlar la agenda del gobierno, de que no se sigan metiendo muchos temas, porque a la medida que seguimos metiendo temas a la agenda, seguimos generando más incertidumbre. O sea, lo importante de acá es ir concretando lo que se ha prometido en el fondo. A ver, yo creo que el ministro de Hacienda cumplió un rol bien importante en que puso a disposición del gobierno los recursos que necesitaba, 3 puntos del PIB. Exacto. Con un amplio acuerdo político, con el apoyo de los empresarios. Entonces ya están los recursos para hacer la agenda de gobierno que tiene que ver principalmente con la reforma a la educación. Y ahora yo creo que el liderazgo del ministro de Hacienda debería enfocarse en el crecimiento de largo plazo. Tiene que usar su capital político, ¿no es cierto?, para resolver los problemas del sector eléctrico y para que el resto del gobierno no siga metiendo ruido en la economía que hacen que las expectativas no mejoren. Que la confianza se mantenga baja. Y ahí tiene que usar su liderazgo como jefe del equipo económico. Gonzalo, volviendo a las cifras, cierto, vamos a conocer ya a principios de octubre el IMASEC correspondiente al mes de agosto, que también se espera que sea una cifra en torno a lo que hemos visto en estos últimos 2 meses. Sí, lo que estamos viendo es que junio, julio y agosto va a ser en promedio 1%. Ese probablemente va a ser el trimestre más bajo del ciclo económico y de ahí en adelante vamos a empezar a ver recuperación. Nosotros trabajamos mucho los datos en Econsul y limpiamos por efectos estacionales y lo que estamos viendo es que en el margen la economía habría dejado de caer y ahora ya debiera empezar un repunte. O sea, el cuarto trimestre ya debiese ser bastante mejor. De recuperación, efectivamente. Pero depende mucho, ¿no es cierto?, de que esas expectativas empresariales, esas expectativas de los consumidores mejoren. Y ya para las expectativas que tienen para el PIB de este año, que ya están en los operadores financieros que vimos, están en un 2% más o menos. Sí, la proyección nuestra es 2,1% y es muy probable que estemos muy cerca de ese valor. Pero ya para el año 2015, Gonzalo, debiésemos ver un repunte de la economía. El Banco Central también dijo que crecerían en torno a un 3-4%, lo que espera. A ver, el Banco Central dio un rango entre 3 y 4%, o sea, rango medio es 3,5%, pero está diciendo, ojo, que podríamos crecer 3%. Claro, también. Mi visión es distinta. Yo creo que esta fue una desaceleración cíclica. Nosotros hemos tenido 6 ciclos de desaceleración desde el año 90 y todas las salidas de la recesión o de desaceleración, el punto más bajo, han sido con bastante fuerza. Así que yo espero que la economía crezca en torno a 4% el próximo año. Creo que vamos a entrar con una tasa de interés muy baja. Si uno mira toda la estructura de tasas de interés de corto, mediano y largo plazo, están en valores mínimos hoy día en Chile. Vamos a tener un gasto fiscal que va a crecer en forma importante. Estamos teniendo una depreciación del tipo de cambio real que se ha sostenido por el tiempo y por lo tanto muchos sectores que estuvieron rezagados van a empezar a invertir, sector agrícola, sector industrial. Vamos a tener un mejor escenario internacional porque el mundo está mejorando su tasa de crecimiento. Por lo tanto, están todas las condiciones para que la economía pueda tener un rebote el próximo año y crezca en torno al 4%. ¿Y debiese haber también una mejora en la confianza empresarial, Gonzalo? Yo espero que, primero yo veo un cambio en la agenda de gobierno. Creo que en los últimos 2 meses había un esfuerzo importante, primero del ministro de Hacienda y ahora, ¿no es cierto?, respaldado por la propia presidenta, en términos de invitar al empresariado a invertir, explicar, ¿no es cierto?, o sea, tratar de resolver los problemas que tiene el empresariado para acelerar el proceso de inversión. Se resolvió el tema de la agenda de la reforma tributaria, que fue un tema que generó mucha discusión, mucha incertidumbre, pero se resolvió relativamente bien y por lo tanto yo creo que si no seguimos metiendo ruido en la economía, estamos en un buen escenario para el próximo año consolidar un buen crecimiento. Gonzalo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la decisión del Banco Central y también haciendo algunas proyecciones para nuestra economía. No, gracias a ti por invitarme.
Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.